porque para eso estamos nosotras. Si es necesario repetírselo 5, 6 veces, ahí vamos a estar buscando sinónimos, formas de que usted lo pueda lograr, porque ese es nuestro objetivo. Bien, que usted lo logre, que usted y que cada una de las personas que estén aquí lo logre. ¿Qué función desempeña la uña? La uña protege la punta de los dedos, son un apoyo para las puntas de los dedos. Los protegen de lesiones y nos ayudan a tomar objetos pequeños y a rascarnos. También, ¿verdad? Sería desesperante no tener uñas y no poder rascarse. Vamos a ver de forma técnica, chicas, ahora todas las partes del dedito. Chicas, es esencial que nosotras como manicuristas, aunque seamos principiantes, debemos sí o sí manejar de forma técnica todas las partes del dedo. Como pueden ver en su lámina, el dedo tiene un montón de partes con un montón de nombres, ¿bien? Pero no está bien que nosotras nos refiramos a, por ejemplo, el cuerito de acá abajo, no. ¿Bien? Hiponiquio, paroniquio, peroniquio. ¿Bien? ¿Puedo yo decirle a mi clienta, el cuerito de acá abajo? Perfecto, porque la clienta no sabe, ¿bien? Pero nosotras, entre nosotras, no podemos hablar así, siempre con lenguaje técnico profesional, chicas. Y ustedes dirán, están bien difíciles estos nombres. Les juro que de acá a mañana usted se va a aprender todos esos nombres, vamos a hablar solamente con lenguaje técnico y va a ser mucho más sencillo, ¿bien? Vamos a partir acá entonces. Ya, chicas, en la parte de arriba de la placa unguial o la uña, ¿verdad? Tenemos esta parte blanquecina que parece asomarse desde cutícula. Bien, esto, chicas, es la lúnula. La lúnula es la única parte visible de la matriz. La matriz se encuentra en esta zona. Se le conoce como matriz, ¿verdad? A la parte desde donde se crea la uña. En la matriz se crea la uña. Eso quiere decir que la uña no parte desde aquí. La uña crece desde aquí. Y aquí tenemos como estos pliegues, ¿bien? Los pliegues del dedo. Aquí parte la matriz. Luego de la matriz, inmediatamente se encuentra la raíz. La raíz está en la matriz. Estamos bien hasta ahí, ¿verdad? Desde la matriz nace la uña. Obviamente ella tiene su raíz en la matriz. Después de la raíz, chicas, me encuentro con un sello en esta zona que se llama eponiquio. Eponiquio, chicas. Los niquios son 3. Los niquios, chicas, son 3 y los 3 son sellos. En la parte superior tenemos eponiquio, en las partes laterales tenemos peroniquio o paroniquio y por debajo de la uña, esta carnosidad que parece como apoderarse de debajo de la uña cuando empieza a crecer, ¿verdad? Nos crece como un cuerito por debajo. Bien, eso, chicas, se llama hiponiquio. A comerse el chocolate, pero el ejercicio es así, ¿bien? Si no quieren, no se lo comen, pero ojalá lo hagan, ¿ya? Quiero que cierren sus ojitos, todas, vamos a participar. Ahora voy a pensar en la persona en que más amo. Esa persona que es mi motivación para poder hacer las cosas. Y me voy a visualizar a mí misma con éxito. ¿Qué es el éxito para ti? Todos tenemos diferentes visiones del éxito, no tiene que ser necesariamente una visión convencional. Tu visión del éxito. Me voy a visualizar a mí misma
5 años desde este día, 5 años en adelante. ¿Qué voy a estar haciendo en 5 años? Voy a tener mi estudio, voy a ser una manicurista exitosa, de renombre, voy a tener muchas clientas felices de atenderse conmigo. Todo esto, chicas, va a ser la mejor versión de ti misma. Visualiza esa mejor versión de ti misma. Una persona vivaz, una persona bondadosa, amable, educada, exitosa. Y ahora, chicas, quiero que piensen en cómo, si es que yo tengo éxito, si es que yo cumplo mi sueño, mi meta, cómo esto va a afectar a esta persona que yo amo. Cómo esto va a cambiar la vida de la persona que yo amo. Chicas, ese va a ser su motivo, su razón de hacer las cosas. Y ahora es el momento cuando tú decides cambiarlo todo. Voy a abrir los ojitos. Vamos a inhalar, exhalar. Chicas, las invito a comerse el chocolate. Ese chocolate, chicas, va a simbolizar el antes y el después de esta nueva versión mejorada que soy ahora. Y asimismo vamos a partir este día, chicas, esta nueva versión mejorada, amable, exitosa, que atrae todo el éxito, chicas, atrae la fortuna, atrae los buenos negocios, las buenas decisiones. Bien, yo les voy a dar un aplauso a ustedes, lo hicieron súper bien. Espero que les haya servido. Y procede a hacer manicure, la manicure que ya conocemos, chicas, lo mismo que vimos ayer, pero esto se lo van a hacer con mucho cuidado, únicamente para poder terminar de remover cualquier vestigio que haya quedado de acrílico. Con mucho cuidado porque ustedes ya tienen la manicure hecha desde ayer. Voy limpiando. Vamos a tomar una fresita aguda a unas 7000 revoluciones. Limpiamos. Ojo, chicas, esto con mucho cuidado, no quiero que se pasen a llevar. Voy a cambiar la dirección. Vamos a darle forma a la uña con nuestra lima 180. Vamos a cortar en el caso solamente de que haya que cortar. Si no hay nada para cortar, no se saca. Lo digo en caso de ustedes, chicas, porque ustedes tienen la manicure hecha desde ayer. Claramente, si la clienta viene después de un mes con el crecimiento, obviamente ya va a tener cutícula y ahí tenemos que cortar. Y ojo, recuerden, chicas, que no todos los deditos generan cutícula o tanta cutícula. Vamos a tomar este pulidor para ir puliendo ya cutícula. Y el buffer. Chicas, ya con el buffer vamos a quitar cualquier vestigio que haya quedado por ahí en la placa unguial. Con mucho cuidadito, vamos eliminando las líneas, vamos eliminando si es que quedó acrílico. Vamos suavecito. Si todo lo que es realizar manicure, vamos a hacerlo suavecito con las fresas. Si subimos a 10.000 o 13.000 o 15.000 revoluciones, lo más probable es que terminemos dañando y no puliendo. Este movimiento es muy superficial, chicas, sin cargarme. Trato de no quedarme quieta en un solo lugar. Si me quedo quieta en un solo lugar, voy a terminar quemando. Vamos puliendo.
todos ustedes tienen en la mesa este producto, algunos en blanco, otros en verde. Ambos son esmaltes vitaminados. La clienta no puede irse por nada del mundo con la uña desnuda. No puede, ¿bien? Porque si bien nosotros lo que queremos es cuidar la salud de la uña y todo, después de un retiro de acrílico, la uña queda un poco más blanda, ¿bien? Así que sí o sí, chicas, ustedes se compran un esmalte secado al aire, un esmalte tradicional, vitaminado, como estos, por ejemplo. Vamos a aplicar una pequeña capita. Con la misma técnica nos apoyamos en la zona de ápex, abrimos como abanico, llegamos a cutícula y bajamos. Y de esta manera vamos finalizando ya nuestro esmaltado, perdón, nuestro retiro. Miren cómo vamos. Ahora, voy a esperar unos segunditos que este producto se seque, el cual se seca muy rápido. Los esmaltes vitaminados se secan rápido porque son bases. Y vamos a aplicar una gotita de aceitito, vamos a generar un pequeño masaje y estaría listo nuestro retiro. ¿Bien, chicas? Vamos haciéndolo, por favor. Se van retirando, se pule la superficie. Esto lo pueden hacer tanto con rosa o con transparente, pero les recomiendo que lo hagan primero con uno de color. ¿Bien? Mucho más nivelado. ¿Se dan cuenta que toma una curvatura? Ya, chicas, vamos a repujar un poco. Me han preguntado también muchas veces, y quito la capa de inhibición, o qué, ya, partamos, ¿qué es la capa de inhibición? La capa de inhibición, chicas, es esta capa viscosa que le queda encima a algunos geles. ¿Por qué se trabaja con esta capa de inhibición? Esta capa de inhibición, porque para eso estamos nosotras. Si es necesario repetírselo 5 o 6 veces, ahí vamos a estar buscando sinónimos, formas de que usted lo pueda lograr, porque ese es nuestro objetivo. Bien, que usted lo logre, que usted y que cada una de las personas que estén aquí lo logre. Nuestro pliegue proximal. Vamos con el liner a acceder a toda la parte interna del pliegue proximal y los laterales, y una vez que ya se encuentre esto listo, 60 segundos en la lámpara. Bien, chicas, repetimos lo mismo de nuevo. La segunda capa puede ser un poquito más gruesa. Así, con este poquitito de aceite que acabo de poner en la uñita voy a ir puliendo hacia atrás. Esto idealmente lo hicieran con, no Revitan Oil, Drill Oil, porque esto a veces quema un poco, ¿verdad? El tema del aceite, de ir puliendo la uñita, o sea, el dedito, quema un poquito. Y justamente con este aceite, el Drill Oil, nos evitamos totalmente el tema de que queme, porque es un aceite ideal para que en realidad lo que hace es evitar el calor y evita la polución, así que es maravilloso para esto. En este momento estoy trabajando a unas 10.000 revoluciones, muy suavecito. Si le pongo más revoluciones, lo más probable es que queme a la persona. Ya, chicas, primero, diploma de acrílico inicial Arianis Salcedo. ¡Felicidades, Arianis! Buenísimo. Diploma de curso de acrílico inicial Damelis Gómez. Y se ponen a Muñoz. Me cargó el acrílico, dice. Diploma, curso para Susi Domaire. ¿Para Susi? ¡Levante la mano! Bien jugado ahí. Ya. Esto, igual. Remover. Sí, no, lo quiero.